Yo creo que queda, evidentemente, para la conjetura, para la anécdota, porque lo que prima es la voluntad de consenso político que ha planteado el presidente. Y estamos ahora conectados vía Zoom con el ministro de Comercio Exterior y Turismo, Roberto Sánchez. Roberto, muy buenos días. Muy buenos días, estimado Lúcar, y saludo a todo el pueblo, a todas las comunidades del país. Ha llamado la atención, Roberto, el hecho ya confirmado por el propio presidente del Consejo de Ministros y por la publicación de un memorándum que le envía el ministro de Justicia al viceministro Juan Carrasco, pidiéndole el desarrollo de una propuesta de modificación constitucional o de ley para el adelanto de las elecciones. Ustedes se reunieron ayer en la tarde con el presidente antes de la presentación en el Congreso del presidente. ¿Esto fue agenda? ¿La propuesta de adelanto de elecciones? Lo que ha primado como hecho político es la decisión de lo que todos hemos sido testigos, como dice, de oído y de presencia en el Congreso, ¿no? Prevalecen esas decisiones del presidente aprobado por la sesión del Consejo de Ministros que todos tenemos conocimiento. Más o menos pueden haber sido ideas, propuestas que finalmente como tal no han sido aprobadas por la presidencia del Consejo de Ministros en ese extremo, ¿no? Yo creo que queda evidentemente para la conjetura, para la anécdota, porque lo que prima es la voluntad de consenso político que ha planteado el presidente. Claro, porque en todo caso uno puede interpretarlo como una operación política inteligente, es decir, si por lo que muestran las encuestas la gente está muy molesta con la clase política y eso se muestra en los índices de popularidad tanto del presidente como del Congreso, y el presidente dice, bueno, entonces vámonos todos y adelantemos las elecciones, el Congreso dice que no, la imagen del Congreso ante el país no va a ser precisamente la mejor, ¿no? Porque van a dar la impresión de que no queremos irnos, ¿no? Ciertamente, estimado Lúcar, ciertamente que los encuentros y los desencuentros, sobre todo, han sido la agenda cotidiana en estos 7 meses de gobierno. Ni siquiera se había juramentado y ya había ideas para vacar con razón, sin razón, inventándose o como fuere. Entonces, ese desencuentro ciertamente también ha tenido ese eco en algunos ministros con la mayor legitimidad de decir de repente, este es el momento de decir, ¿sabe qué? Ya no hay posibilidad de diálogo, nos vamos todos. Sin embargo, ha caracterizado la voluntad democrática del presidente en reafirmar ese camino de consenso y de diálogo horizontal con esa gran convocatoria al acuerdo nacional para que todos y todas, a esa fragilidad de la institucionalidad democrática del país, donde la gran mayoría con cargos no vigentes, con toda esa crisis, que sean los propios titulares de todos los poderes sentados en una mesa horizontal, poder público, empresa privada, sociedad civil, partidos políticos, iglesias, para ese nuevo comienzo y en vez de echarle más leña al fuego, decir hoy necesitamos poner las cosas como son, la gente, los problemas de la gente, salud, educación, vivienda y todas las brechas que caracteriza no solamente estos 30 años, sino estos 200 años de brechas y fracturas que tiene el país. Ahora, pero para terminar con este punto, queda claro entonces que el tema de la posibilidad de adelantar las elecciones sí estaba planteado y que en todo caso, como dijo ayer el premier Aníbal Torres Vázquez, vamos a darle una última oportunidad al entendimiento. Si no se lograra un entendimiento y un consenso y siguiera la confrontación, esto sí sería retomado. Así debemos interpretar la decisión del día de ayer. En este contexto de a río revuelto entre los profetas del Apocalipsis y los mensajes de esperanza, yo creo en la posibilidad siempre presente de un país viable, vigente por su gente trabajadora. Hoy la crisis del sistema político y de todas las instancias del país traza una línea porque izquierda y derecha no hemos estado a la altura del bicentenario, de la historia y los desafíos que tienen los peruanos. Hoy ha de parecer que estamos trazados por quienes queremos justicia, cero corrupción,
que la investigación y los procesos de delitos caiga quien caiga, que el gran fenómeno Odebrecht ya por de una vez sancione, y ese otro gran torrente todavía de minúsculos grupos muertos políticos que quieren resucitar ahora con exorcismos, provocando ánimo golpista, desestabilizador. Basta ya. Ahora necesitamos la unidad de todos los peruanos, sobre todo cuando el presidente ha reconocido la necesidad, también dice, de enmienda, de corrección, de autocrítica. Este es un momento muy importante para el país y debe de primar la gran sensatez de todas nuestras doctrinas que hoy están en crisis. El Perú primero, el Perú adelante, la necesidad de concertación democrática, equilibrio de poderes. Ejecutivo no es más, Congreso no es más. Necesitamos equilibrio de poderes como condición, Roberto, para ese nuevo comienzo del Perú. Ya, Roberto, estamos claros que para el Congreso ha habido una agenda donde ha primado el tema de la vacancia, es decir, ha sido una obsesión durante estos meses, ¿no? Sin embargo, hay una responsabilidad del propio presidente, porque sus decisiones son las que han generado situaciones de crisis y han alimentado, digamos, al enemigo político, por decirlo de alguna manera. Es decir, por ejemplo, el tema de los nombramientos. O sea, el país necesita que se nombre en los ministerios clave y en los cargos públicos clave a las personas que están calificadas para ello, y no en función de que le doy 2 o 3 a Vladimir Cerrón, le doy a los axiopopulistas de provincias que están en el Congreso con el presidente. Es decir, y ahí es donde saltan todos los problemas que están saltando. Gente con antecedentes, más allá de que no están calificados, resulta que tienen unos intripados en su historia, pues, que debieron ser sesgados por alguien, ¿no? Como lo que se acaba de revelar sobre el ministro de Agricultura, ¿no? Ciertamente, creo que la contundencia del presidente respecto a el sentido autocrítico refiere no solamente, vamos a decir, a esa circunstancia en la designación de ministros, sino también en que a veces en el calor del debate y del desencuentro probablemente se ha atizado más también de lo adecuado la confrontación. Asimismo, cómo nos vamos reagrupando dentro de las fuerzas entre a favor, aliados o adversarios, probablemente se puede haber entendido de que había una mayoría como para los grandes cambios también que el gobierno con los cuales llegó justamente a la investidura presidencial. Pero en la primacía de la realidad vemos un Congreso donde no se tiene la mayoría, un movimiento popular y social favorable de apoyo al gobierno, pero con una serie de medidas en el legislativo, hasta incluso de arrebatándole el derecho constitucional a los ciudadanos a pensar como iniciativa a un nuevo proceso, un nuevo pacto social, una asamblea constituyente. Hoy, cuando eso se ve limitado, dime, en el calor del debate, sí, puede haber habido ese exceso. Pero hoy yo creo que ese llamado a la concertación en gestos, estimado Lúcar, estimado pueblo peruano, dando la mano, estirando el brazo, acercándose a los supuestos adversarios, pero reconociéndolos fraternalmente como compañeros, extendiendo la mano. Y ayer, sobre todo a 2 años del inicio de esta emergencia sanitaria, sea el presidente de la República, el único poder del Estado, que ha conmemorado un minuto de silencio, invocándolo a estos más de 200.000 peruanos, hermanos nuestros que han perdido la vida. Entonces, hoy hay magníficas condiciones también para que el Perú, en medio de todo este desencuentro, salga adelante. No solamente en exportaciones, en la economía, el sistema jurídico. Nos reconocemos como economía social de mercado, pero no puede ser que toleremos ese monopolio, oligopolio, por ejemplo, en la leche, en la producción de la leche nacional. Y así hay otras instancias donde debemos profundizar un proyecto, Lúcar, democratizador. El presidente ha dicho que aquí se dijo que él iba a expropiar, que era comunista y etcétera. Aquí no se ha expropiado a nadie. Este es un gobierno democrático. Este es el momento, estimado Lúcar, estimado pueblo peruano, de poner las cosas donde son, horizontales, reconocernos sin discriminación
sin ánimo golpista, ni ir a la enfrentación, al enfrentamiento por el enfrentamiento. Hoy debemos de poner las bases sólidas de esta república que a 200 años sigue siendo frágil, fracturada, donde el imperio del delito, el narcotráfico, hace mella. Eso no puede ser. No queremos eso, Lucar. Queremos un proyecto democratizador de los derechos sociales, económicos, políticos, ciudadanos. Tenemos que ser conscientes y no tapar. Nadie puede tapar el sol con un dedo. Ya basta de poner solo el dedo en las llagas. Necesitamos reconocer conciencia de necesidad, de enfermedad, para podernos recuperar de tantos cánceres que tenemos en la historia de la República. Ahora, Roberto, la congresista Susel Paredes ha llamado a la atención sobre lo siguiente. Ella dice, la autocrítica del presidente con respecto a que él dice que él mismo reconoce que ha cometido errores, no tiene ningún valor si ese reconocimiento no va de la mano con la corrección de los errores. Y parte de esos errores han sido los nombramientos. Entonces, por ejemplo, ella dice, la autocrítica del presidente no va a servir si no saca al ministro de Salud y de Transporte, que ni siquiera, según ella, debería esperar sobre todo en el caso del ministro de Salud, que ha habido tanta controversia, ¿no? Es decir, ¿por qué no escuchar el mensaje que le viene de la propia comunidad de la salud pública en el Perú, ¿no? En eso también necesitamos claridad, respeto a las opiniones. Exitosa. Ciertamente hay designaciones que ha tenido bastante confrontación en el ánimo político, ciudadano, también atizado por algunos sectores, pero también hay que reconocer que política y justicia también tienen que ir de la mano. Los ministros no tienen ninguna sentencia condenatoria, no tienen ninguna sanción en el ejercicio de su función. Es decir, si hoy hay una interpelación correspondiente y respetuoso al poder de fiscalización y constitucional que tiene el Congreso, corresponde hoy al ministro dar cuenta de todas esas observaciones en el tema de la idoneidad ética, eficiencia profesional, pero Roberto, trayectoria judicial, ética. Va a corresponder y seremos respetuosos de las decisiones también propiamente constitucionales del Congreso. Claro, Roberto, tú mismo personalmente has tenido una experiencia y no me vas a negar que ha sido para ti un descubrimiento lo que has encontrado cuando has llegado al Ministerio de la Producción, de lo que está ocurriendo en el Perú y de lo que podría ocurrir si hacemos las cosas bien, en términos, por ejemplo, del boom de la agroexportación, que podría ser otra de las locomotoras de la economía peruana. Pero, Roberto, si no se pone a las personas adecuadas, es decir, no solamente se trata de que haya sido sentenciado o no haya sido sentenciado, que tenga prontuario, ¿no es cierto? Se trata de, en algunos casos, temas de ética, es decir, que si tú eres un defensor de las mujeres no puedes poner pegalones en el gabinete, ¿no es cierto? Y por el otro lado tienes que escoger a las personas que realmente te garanticen que se va a hacer lo que se tiene que hacer. En salud pública, en minería, en agricultura, es decir, en los temas clave en este momento. Ciertamente, Lucar, coincido contigo, y es el ánimo también del Premier, es el ánimo del presidente de calibrar esa percepción política indistinta de la percepción del sistema de justicia. Esa evaluación es prerrogativa del presidente. Se ha iniciado un proceso muy reflexivo y la decisión de extender la mano en ánimo justamente al empate, yo creo que va a tener en las próximas horas, en el ejercicio respetuoso del poder del Ejecutivo y Legislativo, un momento, diríamos, de un alto para poder poner las bases sólidas también en ese ámbito tan importante de la representación en el Ejecutivo. Es decir, va a haber cambios. Estamos confiados de ese proceso. O sea, pero Roberto, lo que me estás diciendo... ahora viene. O sea, lo que me estás diciendo es que más allá de lo que haga el Congreso con las interpelaciones, censuras, hay una decisión del presidente de producir cambios. Lo ha ratificado en su mensaje, en la voluntad de enmienda, de fortalecimiento, de corrección, en todos los ámbitos donde también pudiera haberse incurrido, ¿no? Como por ejemplo, él ha dicho claramente, ¿no? De buena fe, si pues se ha permitido
que amigos, allegados, incluso él ha sido claro en su deslinde con que si tuviere familiares, paisanos, amigos vinculados a hechos, por ejemplo, de corrupción que están involucrando supuestamente en actos ilícitos, le ha sido categórico en ese deslinde y exigir justicia, caiga quien caiga. En ese extremo también nosotros creemos y damos fe que lo que viene ahora es justamente esa enmienda que hoy el país también necesita. La solicitud y la autocrítica viene acompañado por esas decisiones que hoy el presidente está en Patás, acompañando esta desgracia ocurrida allá en Patás, pero al regresar de la noche y estas horas corresponderá una evaluación también sinérgica, respetuosa, para las decisiones de cambio, de reafirmación de ese momento de estabilizador, de diálogo con todas las fuerzas políticas, con todas. Vamos a estar atentos, Roberto. Te agradezco mucho por esta conversación, ha sido muy gentil. Muy buenos días.